Muy buenos días, espero se encuentren muy bien en este día número 4 de nuestra aventura por Cusco. Les cuento que me estuvieron acompañando en un full day por Valle Sagrado netamente por trabajo. Con estas pocas tomas que pude grabar para el canal, te vas a poder dar una idea de las actividades que puedes realizar si te decides hacer este full day. Partimos a las 9 de la mañana del hotel y nuestra primera parada fue demostración de textil en Chincheros. No llegamos hasta las ruinas o edificaciones características del lugar, pero con esto pudimos documentar cómo es el trabajo de los artesanos. Siguiendo el recorrido tocaba Andenes de Moray, llamado también el Laboratorio Agrícola de los Incas. Maras queda muy cerca de Moray, como a 25 minutos aproximadamente. Allí fue que empecé a grabar. Dios me iluminó, me dijo: Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? de verdad llegué a un punto en que me puse a reflexionar y decía, estaba pasando por todos estos espléndidos lugares y ni siquiera estaba dejando evidencia. No sé si el destino me permita volver a estos lugares y ¡plo! Acá el resultado. Se nos hizo la hora del almuerzo, eran casi las 12 del mediodía, así que nos fuimos a almorzar a Urubamba, un lugarcito pintoresco. De allí, casi a las 4 de la tarde, terminamos nuestro recorrido en Pisa Ruinas y Pisa Mercado.
chicos, buenas tardes. Bueno, les comento que ya hice la comprita de la maleta. Son de estas maletas que son como duritas. Les tengo un poquito de miedo a porque he visto muchos videos de cómo rompen las maletas de ese material, pero bueno, mi esposo me comenta que como es la maleta carry-on, o sea, la maleta pequeña que va arriba, no hay ningún problema. Entonces esa sería la maleta y quiero aprovechar entonces ahora sí para mostrarles las pequeñas compras que hice para regalos. Les enseño, estas las hice hoy porque me pidieron específicamente este tipo de bolsitos con varios cierres y este bandolero que está bellísimo. Esto va a ser para regalo. Este chullo, si me lo compré para mí, está muy lindo, de varios colorcitos. Tiene sus pomponcitos. Entonces esta es la primera compra del día de hoy. Ahora les voy a mostrar las anteriores. Ok, entonces continuamos con las compras. Estos son unos escarpines que ustedes me los van a estar viendo en algunas fotos de Instagram. Posiblemente también salgan en el video, no lo sé. Y están súper lindos, súper combinables y se usan para la pantorrilla. Tenemos estas tres vinchas o cintillos que fíjense que es el mismo tejido del chullo, que me encantan. Estos van a ser para regalo. Tenemos este tipo de llaveritos y miren esta preciosura. Ya estos también sé a quién se los voy a dar. Uy, están hermosísimos. Aquí tengo tres vinchas que ya esas sí serán para mis compañeras de trabajo. Ya simplemente ellas tendrían que escoger. Me gustaría comprar otro pack de de chocolates. Recuerden que esto ya se los mostré en un video. Posiblemente yo me quede con este. Estos chocolates son para regalar. Me gustaría comprar otros más para poder también regalar. Por acá tengo un regalo que me hicieron en el Museo Zulca. Es un cojín con un tejido yacuchano. Está hermosísimo. Y por último, y es lo que más espacio me ocupa, son estas chompas. Una de ellas se va para regalar, no sé todavía cuál de las dos me voy a regalar, y otra se queda para mí, o sea, me quedaría yo con dos y otra para regalar. Por eso es que el motivo como tal de estas dos chompas es parecido, porque va a depender de cuál vaya a regalar. Entonces sí, amigos, estas son las compritas de artesanía que más o menos uno llega a ver acá en Cusco. De todas maneras, ese video creo que se los estoy debiendo. Quería llevarlos a algunos mercadillos para que puedan ver colores, formas, etcétera, de las artesanías. Pero sí, esto es lo que tenemos. Si es por mí, obviamente busco comprar más cositas para regalos, pero obviamente no tenemos mucho espacio. Fíjense que me tuve que comprar otra maleta para poder llevar todo lo que compré actualmente. Mañana sí o sí me van a estar acompañando a comprar el famoso queso cusqueño, el pan chuta. Los voy a llevar de nuevo al mercado San Pedro a hacer esas compras. ¿Y qué más? Bueno, el día de hoy me estuvieron acompañando a par de lugares que no sé si grabé. la peor blogger. Me acompañaron a par de restaurantes que se veían lindísimos. O sea, la atención, la experiencia estuvo muy buena. Entré al museo del monasterio de Santa Catalina. Muy linda experiencia. Fuese estado completa si estuviese con guía, pero tal cual apenas pregunté
si la experiencia era guiada, me dijeron que no, que ellos no trabajaban con guías. Me quedé como que, ¿qué? El lugar está tan lindo, tan completo, que hacerlo sin guía siento que le quita mucha magia a lo que tú puedes llegar a aprender del lugar. Tenía en mente para visitar porque no se ven muchas fotos y las pocas que se ven se veían súper interesantes y sí es interesante. Tiene su misticismo, digámoslo así, su misterio. Estás caminando y se escucha la madera rechinar. Entonces me gustó bastante. Me gustó también que tienen réplicas, ¿se puede decir réplicas? De monjas, como era su forma de vida, su forma de trabajar dentro del monasterio, habitaciones, una galería, en fin, o sea, estaba muy lindo el lugar, y que no ofrecieran guiado me pareció de mal gusto. O como les había comentado, en la noche vamos a cenar con un amigo de mi esposo, posiblemente les grabe mi cena, y bueno, ya mañana es el último día acá en Cusco. Estamos ansiando regresar a casa, sobre todo por nuestra cama, por nuestro aire, para poder respirar de la mejor manera, no sentirnos mal. Pero obviamente estar aquí en Cusco es toda una experiencia y todo el mundo debería experimentarla.